¡Vive el Perú! Tomen asiento, por favor. A continuación, palabras del señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Señor Presidente Constitucional de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Señor Presidente del Poder Judicial, doctor José Luis Lecaros Cornejo. Señores magistrados del Tribunal Constitucional del Perú. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo. Señor Ministro de Justicia, Vicente Ceballos Salinas. Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Ticona Postigo. Señor Contralor General de la República, doctor Nelson Chac Yalta. Señores congresistas de la República, señores jueces supremos, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señores jefes de misiones diplomáticas acreditadas, señor presidente del Fuero Militar Policial, señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores ex magistrados del Tribunal Constitucional, señoras y señores. Respetadas personalidades presentes, personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Constitucional, señoras y señores. En el discurso de asunción del cargo de presidente
del Tribunal Constitucional del Perú, que pronuncié el 4 de enero del año pasado, me comprometí a luchar por un Tribunal Constitucional autónomo e independiente, ajeno a toda presión o intervención externa, por el respeto a la magistratura constitucional y a las competencias que nos corresponden como jueces constitucionales, por una justicia eminentemente garantista y finalista, porque los justiciables y sus abogados sean escuchados y tengan plena oportunidad de ejercer el derecho de defensa, por lograr una mayor descarga procesal, pero sin desguarnecer, sin desamparar y sin abdicar de nuestra función, privilegiando el criterio cualitativo al cuantitativo y deteniéndonos en el análisis de la peculiaridad de cada caso y por realizar una labor de docencia constitucional para contribuir a la formación constitucional de la población en aras de lograr un verdadero sentimiento constitucional que comprometa a todos los peruanos en la forja de nuestro Estado constitucional. En suma, me comprometí a impulsar que nuestro Tribunal Constitucional cumpliera a cabalidad con los importantes y trascendentes roles que le asignan la Constitución Política del Perú, su ley orgánica y el Código Procesal Constitucional. Roles que se resumen en garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y garantizar la primacía o vigencia de la norma suprema de la República, y que lo hiciera en su calidad de supremo intérprete de la misma y de supremo intérprete de todas las normas que conforman el sistema jurídico nacional. Recalqué en aquella oportunidad, y lo reitero ahora, que el Estado constitucional es la expresión más moderna de los modelos de Estado existentes. A diferencia de otras formas de Estado, se estructura partiendo de la persona humana y de los derechos que le son inherentes, denominados derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales o derechos de la persona, entre otras denominaciones aceptadas por la doctrina. Persona humana en torno a la cual gira todo el orden político, social y económico de la nación. Persona humana que es también valor y principio esencial del sistema constitucional, al punto que es superior y anterior al propio Estado, así como la principal razón de ser del Estado. Recalqué igualmente que en el Estado constitucional impera la soberanía de la Constitución, a diferencia de otros tipos de Estado, en cuanto ella es la expresión normativa del poder constituyente, que es el poder fundacional del Estado-nación, al cual se someten gobernantes y gobernados, poder que pertenece en forma exclusiva y excluyente al pueblo, que es su titular auténtico y primigenio. Estado constitucional en el que no existe ni debe existir ningún área o ningún territorio liberado de control cuando se trata de resguardar, proteger y garantizar los derechos humanos que no tienen rostro, y de resguardar, proteger y garantizar la vigencia y jerarquía de la propia Constitución Política del Perú. Hechas estas precisiones, me corresponde ahora dar cuenta de las tareas realizadas durante el primer año de mi gestión, 2018, y de las metas que nos hemos propuesto para el presente año 2019, no sin antes expresar y reiterar mi público agradecimiento a mis ilustres colegas magistrados, a don Manuel Miranda Canales, magistrado vicepresidente,
a don Carlos Ramos Núñez, magistrado, director del Centro de Estudios Constitucionales, a don José Luis Sardón de Taboada, que en esta oportunidad está ausente por encontrarse de licencia, a doña Marianela Ledesma Narváez, que es nuestra única magistrada mujer y que representa la cuota de género en este tribunal, y esperamos que en el futuro esa cuota se aumente significativamente. Al señor magistrado don Eloy Espinosa Saldaña Barrera, que es nuestro magistrado más joven que llegó aquí al tribunal, hizo, digamos, un récord porque entró a una edad justamente que acababa de cumplir, que es el requisito mínimo para ser magistrado. Y también al señor magistrado don Augusto Ferrero Costa, que ha ingresado recientemente al Tribunal Constitucional. Les agradezco por el invaluable apoyo que en todo momento me han brindado y que me ha permitido ofrecer los resultados que voy a exponer, resultados que se han logrado no obstante la complicada coyuntura por la que atraviesa el sistema de administración de justicia en general en el país, a consecuencia de los hechos que son de público conocimiento y a los cuales no me corresponde hacer referencia específica. No obstante esto último, debo sí enfatizar que el Tribunal Constitucional reitera y reafirma su inquebrantable decisión de luchar contra la corrupción, lucha que, como garantía de legitimidad y de eficacia, debe ser una lucha constitucionalizada, es decir, una lucha enmarcada escrupulosamente en el respeto de los derechos fundamentales, los principios y los valores que consagra nuestra Constitución, y sobre todo en el riguroso respeto a las reglas que impone el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela procesal efectiva, que son pilares de una recta, proba e idónea administración de justicia. Tribunal Constitucional como institución autónoma e independiente, un elemento que hace al núcleo y a la esencia misma del modelo constitucional consagrado en nuestra Carta Política Nacional es la autonomía y la independencia de las diversas instituciones del Estado, dentro de un esquema en el que cada entidad pública desarrolle sus competencias y atribuciones con total autonomía e independencia, sin injerencias, presiones ni interferencias de los otros órganos del Estado ni de ninguna otra autoridad, funcionario o persona, en un marco de respeto mutuo y de trato alturado y respetuoso, ajeno a toda demagogia o efectismo inmediatista. Como máximo tribunal de la justicia constitucional en el país, el Tribunal Constitucional debe estar al margen de los enfrentamientos coyunturales inmediatos, debe actuar con total autonomía e independencia, debe ser inmune a cualquier tipo de presión, debe ejercer con máximo rigor sus competencias y atribuciones, debe explicar al país los alcances de sus principales decisiones y debe ser consciente que es la instancia de cierre a cuya decisión pueden llegar las controversias coyunturales si de ellas derivan procesos constitucionales que son de su conocimiento. Es precisamente esa línea de acción la que hemos mantenido en todo momento, y en lo personal he cumplido con el deber que me impone el artículo 24, inciso primero del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que establece literalmente que es deber del presidente del Tribunal Constitucional servir al Pleno de órgano de comunicación y en consecuencia solo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por el tribunal. Nuestra autonomía e independencia ha quedado
evidenciada plenamente en las importantes decisiones que hemos adoptado en los casos que llegaron a nuestro conocimiento, algunos de ellos emblemáticos y de alto interés público, decisiones que han merecido el respeto y el reconocimiento general, lo cual evidencia la legitimidad y la confianza colectiva que impregnan su accionar. El Tribunal Constitucional se ha desenvuelto con absoluta autonomía frente a cada uno de los poderes públicos u órganos constitucionales involucrados y ajeno a toda presión mediática, al punto que a estas alturas nadie puede poner en duda que por el papel desempeñado el Tribunal Constitucional ha sabido legitimarse en base a la posición adoptada frente a las competencias sometidas a su conocimiento. Ahora bien, así como la autonomía ha sido vital, la independencia de sus magistrados ha sido especialmente relevante al momento de encararse todo tipo de decisiones, pues cada uno de nosotros, más allá de su particular opinión, ha sabido mantenerse equidistante de todo tipo de presión o influencia, razonando sin otro referente que su propia conciencia y su espíritu de justicia. Ese ha sido y es un denominador común de los miembros del colegiado que me honro en presidir. Respeto a la magistratura constitucional y a las competencias del Tribunal Constitucional. Ha sido en base a la autonomía de nuestra institución y en función a la independencia de sus magistrados que se ha logrado el respeto a la magistratura constitucional y a las competencias del Tribunal Constitucional. Ello ha sido posible, además, porque hemos evitado caer en distorsiones, manteniendo el eje de preocupación y el ángulo de observación que deben primar en los jueces constitucionales, evitando omitir o minimizar el rol de protector de los derechos fundamentales, so pretexto de priorizar otros ejes como lo pueden ser, por ejemplo, el equilibrio presupuestal, el ordenamiento en la contratación, el peso mediático de la decisión o los efectos producidos en el terreno fáctico, y encarando las controversias a través de un enfoque que parta de la Constitución, sus valores, sus principios y los derechos que ella consagra. Justicia garantista y finalista. Hemos cumplido lo que prometimos, impulsar una justicia garantista y finalista, reafirmando el rol protector de los derechos fundamentales y de la Constitución que debe tener nuestro Tribunal Constitucional, rol que a la luz de las sentencias emitidas, tanto en los procesos de cautela de los derechos fundamentales como de defensa de la propia Constitución, se ha cumplido. Pero no nos hemos limitado a emitir sentencias estimatorias garantistas, sino que nos hemos preocupado de asegurar su ejecución y difusión tomando diversas medidas, algunas de las cuales refiero a continuación. Seguimiento de sentencias. Uno de los grandes problemas de los tribunales de clausura del sistema jurídico tiene que ver con el cumplimiento de sus decisiones. Siempre se ha sostenido que el cumplimiento a cabalidad de sus decisiones, más que a instrumentos coercitivos, se funda o debe fundarse en base a la autoridad y persuasión de las razones en las que se sustentan sus decisiones. Sin embargo, no siempre es suficiente la persuasión y la exhortación a los poderes públicos y a los particulares. Es necesario adecuar sus actos a la Constitución y ello no siempre es fácil. Por eso, en fecha pasada, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó la creación de una comisión de seguimiento y cumplimiento de sus sentencias, que dirige actualmente en forma acertada y conduce el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, a quien le agradezco particularmente por ese impulso, que fue además su iniciativa. Los primeros logros ya se pueden observar
en este tema de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de las Sentencias, con la elaboración y aprobación del mapa etnolingüístico del Perú, que estaba pendiente de implementación hace varios años, a pesar que existen plazos que no se cumplieron y el tema quedó ahí. Gracias a esta comisión de seguimiento se ha logrado la elaboración y aprobación del mapa etnolingüístico del Perú, en cumplimiento del mandato dispuesto en la sentencia dictada en el expediente 889-2017 Amparo, caso María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, que más adelante mencionaré brevemente. Se ha logrado la aprobación de la política de atención educativa para la población de ámbitos rurales, en cumplimiento de lo señalado en la sentencia dictada en el expediente 853-2015 PA, caso Marleni, Ciesa y otras, y se ha logrado el acogimiento a trámite de una denuncia por violación de una estudiante universitaria a la cual victimó uno de sus profesores, y pese a lo cual el Ministerio Público no activaba la denuncia. Habían pasado 13 años y con ocasión de lo dispuesto en esta sentencia se logró por fin que se promueva el correspondiente proceso penal. Ventanilla virtual. Uno de los objetivos de todas las gestiones ha sido el de acercar la justicia constitucional al ciudadano de a pie, especialmente al ciudadano que se encuentra en el interior del país, pues la distancia ha sido siempre una valla para que pueda hacerse oír o defender directamente sus derechos. A la distancia geográfica se suma el problema del costo, toda vez que acreditar un abogado en Lima o Arequipa, que también es sede del tribunal, un domicilio procesal, presentar escritos, etcétera, implican gastos que en muchos casos no pueden ser atendidos por quienes reclaman tutela a sus derechos, como aquel pensionista al que se le desconoce arbitrariamente su pensión o aquel trabajador que ha sido atropellado en sus derechos. Los intentos realizados en el pasado para afrontar este problema solamente fueron paliativos que no lograron solucionarlo. Empero, ahora, con la ayuda de la tecnología, esa distancia ha sido superada con la creación de la ventanilla virtual del Tribunal Constitucional, la misma que permite al justiciable y a su abogado acceder directamente a sus expedientes, no solo con el propósito de saber cuál es el estado en el que se encuentra su proceso, sino también para acceder a un casillero electrónico donde se le notificarán todos los actos procesales relacionados con su causa. Notificación que también se hará al correo electrónico y teléfono móvil que indique, y en la cual podrá presentar directamente sus escritos y anexos debidamente escaneados. Es decir, no tendrá que venir a Lima. Desde su lugar de origen podrá ejercer su derecho de defensa. Repotenciación de la página web del Tribunal Constitucional. Hemos prestado especial atención al contenido de nuestro portal web institucional, por considerarlo un instrumento vital en el manejo de nuestra información institucional, pero especialmente jurisprudencial, ello con la finalidad de que el justiciable cuente con una página web amigable y de fácil acceso y búsqueda en procura de la información más conveniente para la defensa de sus derechos. Hemos rediseñado la estructura de nuestra página web en la lógica de que se faciliten los instrumentos de búsqueda que puedan resultar de verdadero interés. En tal sentido, hemos recogido y fortalecido el modelo que hace algunos años promoviera con acierto el expresidente y exmagistrado de este tribunal, don César Landa Arroyo. A este esquema le hemos agregado, por supuesto, información totalmente actualizada,
lo que hoy en día permite saber cuándo estamos ante un precedente constitucional, cuándo ante doctrina constitucional vinculante o cuáles son las sentencias que se pronuncian sobre determinados contenidos con particular incidencia en los derechos y principios constitucionales. En suma, se ha recuperado una buena práctica que nunca debió perderse: sistematizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, organizando la jurisprudencia relevante por temas. Incluso se han considerado rubros específicos para los precedentes vinculantes, las sentencias exhortativas, las diversas sentencias de acuerdo a su tipología, los principios constitucionales, los procesos constitucionales, entre otros. Al reestructurar la página web, se ha buscado también presentar a la institución como una institución ágil, dinámica y al servicio del justiciable en particular y de la ciudadanía en general. De manera complementaria, se puede descargar en el portal web institucional las publicaciones que con regularidad publica el Centro de Estudios Constitucionales y acceder a toda la información sobre las actividades académicas que realiza. Centro de Estudios Constitucionales, que con especial acierto dirige el destacado intelectual, académico, constitucionalista e historiador nacional, el magistrado Carlos Ramos Núñez, a quien le expreso mi agradecimiento por ese invaluable apoyo, resaltando las publicaciones más recientes de dicho Centro de Estudios Constitucionales y rescatando documentos históricos que tienen que ver con el proceso formativo constitucional del Perú y que tienen especial relevancia ahora que estamos a puertas del bicentenario. De otro lado, se publican paulatinamente comunicados, se enfatizan las últimas sentencias relevantes y se mantiene el calendario de actividades en el que se resaltan las sesiones del Pleno y la Sala, las audiencias en Lima y Arequipa o las que se realizarán fuera de estas dos sedes. De este modo, el justiciable se encuentra enterado de todo el quehacer del Tribunal Constitucional. Además, puede acceder a la información correspondiente en aras de la transparencia. Por último, este nuevo diseño ha buscado que la página web sea de naturaleza adaptativa. Vale decir que nuestra página será visible no solo en una computadora convencional, sino en los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablets, etc. También en esta página web se difunden nuestros programas y quiero tomarme una licencia muy especial dirigiéndome al señor Presidente Constitucional de la República, que hoy nos honra con su presencia. Queremos recuperar la posibilidad de contar en el Canal 7, Canal del Estado, con un espacio para difundir nuestro programa Tus Derechos, que es un programa que difunde todo lo más importante y significativo en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales y en cuanto a la defensa de la Constitución. Me permito pedirle a nombre del Tribunal ese apoyo, señor Presidente Constitucional de la República. Garantizar el derecho de los justiciables y sus abogados a ser escuchados y a su derecho de defensa. Como sostuve en mi discurso de asunción al cargo, no solo es importante garantizar que el justiciable o su representante legal nos informe acerca de lo que constituye su pretensión y nos actualice respecto de aquellos detalles que por efecto del transcurso del tiempo durante la tramitación del proceso pudieron haberse presentado. Es también una manera de humanizar la justicia constitucional, que solo se va a producir con la inmediación, con el contacto directo, cara a cara con el justiciable. No se traduce la justicia constitucional en una formalista tramitación de documentos, fría, insensible, sino en un acercamiento entre el ciudadano y sus jueces, y para esto la audiencia es un instrumento vital. En aquella ocasión prometí repotenciar el rol vital de las audiencias, tanto en nuestra sede de Lima como en la sede de Arequipa. Al cabo de un año de gestión, podemos decir que dicho objetivo ha sido logrado, gracias al esfuerzo y colaboración de todos los integrantes
del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, que son sus constantes colaboradores y propulsores. A través de participaciones en Lima y desplazamientos hacia nuestra sede histórica en Arequipa, han permitido que la inmediación y el contacto directo con cada uno de los justiciables quede definitivamente fortalecido. Como datos estadísticos, el año jurisdiccional 2018, primer año de mi gestión, se han realizado 22 audiencias en Lima, 12 correspondientes al Pleno del Tribunal Constitucional, 4 correspondientes a la Sala 1 y 6 a la Sala 2. Asimismo, se realizaron 8 audiencias del Pleno del Tribunal Constitucional en la ciudad de Arequipa, totalizándose 30 audiencias de Pleno a nivel nacional. Cabe añadir que en tales audiencias se vieron un total de 978 causas constitucionales, aproximadamente un 15% más del total de causas que se vieron el año jurisdiccional inmediatamente anterior, que fue de 833. De esta manera, aquellos justiciables y abogados que solicitaron el uso de la palabra y que acudieron a las referidas audiencias han visto garantizados sus derechos a ser oído y a la defensa. Finalmente, hay que destacar el rol vital de las audiencias públicas, como lo he sostenido con anterioridad en innumerables votos. En esta se escucha a las partes y a sus abogados. Se genera un debate que coadyuva en la sustentación del proceso. Se absuelven preguntas y se despejan dudas. Así como los jueces constitucionales, obtenemos mayor información, mejores elementos de juicio para resolver, pues nos formamos una mejor convicción respecto del caso materia de controversia. Lograr una mayor descarga procesal. La manera de concretizar los objetivos de protección a los que ya nos hemos referido no sería posible si no nos hubiésemos propuesto desde el inicio de nuestra gestión una sustancial variación en cuanto al manejo de nuestra carga procesal, y que ha consistido no solo en priorizar los criterios cuantitativos tan deseados por muchos por lo que representan en las estadísticas, sino también y con la misma perspectiva y especial énfasis los criterios o referentes cualitativos. Si de cifras se trata, tenemos la enorme satisfacción de que al cabo de nuestra gestión hemos aumentado considerablemente la producción jurisprudencial de años anteriores, ubicándose esta última en la cantidad de 7.530 resoluciones publicadas dentro del año 2018. Debe recordarse que la meta anual fue de 6.000 resoluciones publicadas, 1.000 más que en el año 2007, que tuvo como meta 5.000. Es decir, al asumir nuestra administración, teníamos una meta superior en 1.000 a la que existía antes. Hemos superado esa meta y hemos llegado a el número de resoluciones de 7.530 resoluciones. Esto supone un 25% más de la meta programada. Cabe precisar que el año jurisdiccional 2018 se inició con una carga de 10.285 expedientes, que se incrementaron en el mes de abril a 10.468 expedientes y ha terminado con una carga de 8.094 expedientes. Asimismo, debo hacer hincapié en que desde el año 2010 el Tribunal Constitucional no publicaba más de 7.000 resoluciones al año. Ese año se publicaron 6.932 resoluciones. Del mismo modo, el actual colegiado del Tribunal ha resuelto en el año 2018 1.423 causas que corresponden al Pleno, superando la cifra de 1.337 causas del Pleno resueltas el año 2015, cifra que hasta ese momento era la mayor. Ahora bien, del total de resoluciones publicadas en el 2018, 7.019 resoluciones han puesto fin al proceso. Ello nos llena de satisfacción. Sin embargo, este resultado ha sido posible gracias a la implementación de una serie de medidas y al
valioso apoyo de mis colegas magistrados, a quienes públicamente les reitero y les ratifico mi agradecimiento. Sin ellos hubiese sido imposible lograr esta meta. Además, tomamos algunas medidas. La primera, priorización del trámite de los expedientes más antiguos. En los meses del año 2018 nos encontramos con una carga impresionante y con expedientes que tenían varios años. Se ha descargado ostensiblemente y se ha rebajado lo que es expedientes antiguos, un total de 3.589 expedientes. Plenos de firmas rápidas y ratificaciones. Se han realizado en el ejercicio 2018 20 plenos de firmas rápidas y ratificaciones que han superado un estudio, votación y ratificación de un total de 679 expedientes del Pleno del Tribunal. Antes, aquellos expedientes no iban al Pleno, circulaban por los despachos y este camino podía demorar mucho tiempo, en algunos casos hasta un año y en algunos casos hasta 1 año y medio. Eso se ha eliminado a través de los plenos de firmas rápidas, en donde los 7 magistrados recibimos al personal de relatoría con los expedientes, se firman todas las resoluciones, si hay que hacer una corrección, se corrige y se producen las ratificaciones respectivas, quedando el expediente expedito para su publicación. Esto se ha dado a través de los plenos de firmas rápidas. Plenos jurisdiccionales. Hemos priorizado los plenos jurisdiccionales al lado de los plenos administrativos. Antes, todos los martes, había pleno administrativo jurisdiccional y muchas veces la problemática administrativa copaba el tiempo o dejaba muy poco margen para analizar los temas jurisdiccionales. Esos plenos administrativos se realizan hoy 1 vez al mes. Y si es necesario tomar 1 o 2 días para terminar los temas, lo hacemos. Pero los demás plenos son jurisdiccionales y comprenden única y exclusivamente el tratamiento de causas que deben ser vistas por el Pleno y resueltas por el Pleno, con debate de por medio y con la participación de todos los magistrados. Se realizaron 45 plenos jurisdiccionales en los que se agendaron para su deliberación 611 expedientes del Pleno del Tribunal Constitucional. Declaratoria de emergencia. Por resolución administrativa 157/2018 PTC de fecha 2 de agosto del 2018, prorrogada por resolución administrativa 195, declaré en emergencia la descarga procesal por el plazo que se inició el 3 de agosto del 2018 y culminó el 14 de diciembre del 2018. Declaración que comprendió el ámbito de los despachos, las comisiones y las relatorías, sin perjuicio de la obligación de las otras áreas de la institución de coadyuvar en tal descarga. Como parte de la declaratoria de emergencia, dispuse medidas generales en el ámbito de los despachos, de las relatorías y de las comisiones, estableciendo los siguientes criterios de priorización en la descarga: antigüedad del expediente, reos en cárcel, grave estado de salud, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, temas pensionarios, asuntos de interés público. En el marco de la declaratoria de emergencia de la descarga a octubre del 2018, cumplimos y superamos la meta de 6.000 resoluciones publicadas, que era la meta anual. Es decir, cumplimos la meta antes del cumplimiento, valga la redundancia, del año. Es decir, 2 meses antes de que se acabe el año jurisdiccional. Y en este momento anuncio que el día lunes volveré a declarar en emergencia la descarga. Desde ese día hasta el último día que nos corresponde a 6 magistrados integrantes de este Pleno, que terminaremos nuestro mandato, que va a ser el 3 de junio del 2019. Porque el tribunal todavía tiene 8.000 causas pendientes y solamente ese hecho constituye, desde mi punto de vista, una emergencia que amerita mantenernos en emergencia hasta bajar ostensiblemente y en términos muy sustantivos esa descarga. Y por lo tanto procederé el lunes a esa declaratoria de emergencia.
hacer docencia constitucional, interesados en ratificar la imagen de un tribunal constitucional que protege auténticamente y no que desampara sistemáticamente, hemos procurado que el factor cualitativo cambie ostensiblemente. En este contexto, puede decirse que durante el año calendario 2018 hemos emitido una buena y muy interesante cantidad de sentencias, todas ellas de contenido tuitivo o en su caso de marcado sentido doctrinal. Entre estos valiosos pronunciamientos creemos oportuno destacar algunos. Por razones de tiempo simplemente los voy a referir brevemente y me detendré en algunos. El caso de Flavia Esperanza Castro Silva sobre el derecho a la salud, el caso de Ambrosio Holgado Apaza sobre el derecho a la motivación de resoluciones y a tener una familia, sobre el derecho a la identidad. Hemos también tenido importantes fallos sobre la falta de motivación, porque hay muchos casos en que salen resoluciones, pero sin la fundamentación respectiva. Y en el Estado constitucional no hay área liberada de control. Y si una resolución está bien fundamentada, se está violando el derecho al debido proceso del justiciable. Hemos también resuelto el caso Ollanta Humala Nadine Heredia. Y en ese caso hemos hecho hincapié en que las prisiones preventivas deben respetar escrupulosamente los cánones y estándares fijados por el Tribunal Constitucional, que son de obligatorio cumplimiento de todos los jueces del país, por mandato del artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Constitucional. No son una opción, son una obligación. También hemos resuelto el caso de doña María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. Mediante la citada ejecutoria se declaró fundada la demanda por vulneración del derecho a la igualdad y a la libertad de trabajo, debiendo resaltar que nuestro colegiado se pronunció por primera vez sobre el derecho al uso del idioma de origen para aquellas personas que habitan en zonas del país donde prevalecen las lenguas originarias o aborígenes, motivo por el cual se postuló la necesidad de instituir el carácter oficial de las mismas. Se declaró un estado de cosas inconstitucional y se ordenó la confección del mapa etnolingüístico, al cual he hecho referencia antes, y que fue motivo de un arduo trabajo de la Comisión de Seguimiento. Este colegiado, además, ordenó la publicación de los extractos de la sentencia en idioma quechua, por ser este último originario de la demandante. Y aquí anunciamos públicamente esa sentencia y en idioma quechua también se anunció. Hemos tenido también el caso de la Defensoría del Pueblo, el derecho de acceso a la información pública por parte de todo ciudadano. Hemos tenido el caso de un habeas corpus seguido por Juan Antonio Villar Vargas y otro contra jueces de la primera sala liquidadora transitoria de Tambopata. En esta importante ejecutoria, nuestro colegiado enfatizó la necesidad de propugnar un sano equilibrio entre la facultad de ejercer la justicia comunal reconocida en el artículo 149 de la Constitución y el resto de bienes jurídicos y derechos que proclama nuestra norma fundamental, descartando que la existencia de una jurisdicción especializada reconocida en el contexto de las comunidades campesinas y nativas represente una renuncia total de las facultades punitivas del Estado. También en el caso Gisela Rosario Quijandría Elías hemos regulado y enfatizado el tratamiento que merece el derecho a la pluralidad de instancias. En el caso del proceso de inconstitucionalidad promovido por 33 congresistas contra la ley 30.793, ley que regula el gasto de publicidad en el Estado, también nos pronunciamos. En esta importante sentencia, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, tras considerar que la norma impugnada
vulnera los derechos constitucionales a las libertades de información y contratación con fines lícitos al prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados. La ejecutoria, por lo demás, dejó sentados diversos criterios a ser tomados en cuenta en una futura regulación sobre la materia. Tenemos también la sentencia correspondiente al proceso instaurado por don Alejandro Lamadrid Ubillús. En este pronunciamiento, más allá de su carácter desestimatorio, nuestro colegiado dejó claramente establecido que la protección de la libertad de expresión no se limita o circunscribe solo a la propagación de ideas que se consideran favorables o inofensivas, sino también a aquellas que pueden resultar chocantes o perturbadoras para la persona de quien se trate o para la propia colectividad. Adicionalmente a ello, se dejó señalado que cuando se trata de casos que involucren a sujetos carentes de notoriedad pública, podrá configurarse, según el caso, una vulneración de su derecho al honor o una vulneración de su derecho a la propia imagen. Resolvimos también el caso de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, en donde consagramos el derecho de propiedad sobre las aportaciones que ellos efectuaron. El caso de Mario Eugenio Flores Cayo, que declaró un estado de cosas inconstitucional con relación a la conducta omisiva por parte del Ministerio de Salud de no conformar comisiones médicas calificadoras de incapacidad por enfermedad profesional en número suficiente. El caso de Ladislao Carrillo Espejo, que comprendió un precedente con la finalidad de incorporar reglas en materia de pagos de excesos por prestación recibida. Evidentemente, el listado aquí consignado es solo indicativo, es solo referencial, no totalizador, pero en cualquier caso demuestra la preocupación de esta gestión por hacer del Tribunal Constitucional no un órgano que solo se conforma por cifras, sino de un órgano preocupado, atento, sensible a los contenidos y aportes de cada uno de sus pronunciamientos. Menciono aparte, pero no menos importante en esta labor de docencia constitucional, al Centro de Estudios Constitucionales, cuyo director hace ya algunos años es el destacadísimo abogado al cual me he referido, magistrado Carlos Ramos Núñez. Durante el periodo enero-diciembre de 2018, el Centro de Estudios Constitucionales ha realizado diversos eventos de capacitación, diplomas, cursos, conferencias, conversatorios, etcétera. En dichas actividades académicas se ha capacitado aproximadamente a 5.000 personas, jueces, fiscales, abogados de instituciones públicas, abogados litigantes, profesores universitarios, trabajadores del Tribunal Constitucional, estudiantes universitarios y profesionales del derecho en general. Las actividades del Centro de Estudios Constitucionales se han realizado en Lima y en otras regiones, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, etcétera. Asimismo, se ha programado eventos en diversas instituciones públicas, cortes superiores y universidades, el Congreso de Arequipa, la Corte Superior, el Fuero Militar Policial, Corte Superior de Justicia de Moquegua, Universidad Nacional San Agustín, Universidad Nacional de Cajamarca, Católica de Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. En el marco de la política institucional de descentralizar las actividades del SEC se desarrolló la agenda constitucional en la ciudad de Arequipa. Este espacio se orientó al debate y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, llevándose a cabo 10 conferencias. Asimismo, el Centro de Estudios Constitucionales organizó un total de 30 conferencias, conversatorios y seminarios en Lima, sede del Tribunal Constitucional, sede del Centro de Estudios Constitucionales, sede de otras instituciones públicas y diversas ciudades del país. En cuanto a publicaciones, la labor editorial del SEC ha sido continua, profusa y diversificada. Publicó hasta diciembre del 2018 los siguientes libros: Compendio Normativo, Revista Peruana de Derecho Constitucional, Curso de Derecho Internacional o de Gentes de José Silva Santisteban, La Letra de la Ley de Carlos Ramos, Jurisprudencia Relevante del Tribunal de Garantías Constitucionales, Proceso de Inconstitucionalidad, Revisión de las Constituciones de Perú en coedición con la Universidad Católica de Arequipa, el Habeas Corpus en la actualidad, Posibilidades y Límites, Derecho Constitucional Filosófico de Manuel Atanasio Fuentes, Informe sobre Límites a la Reelección, parte 1,
presidentes emitidos por la Comisión de Venecia y otros trabajos adicionales. Y en paralelo a todo esto hemos desarrollado una actividad de difusión a través del programa Nuestros Derechos, al cual hice referencia hace unos minutos. Y agradecemos en este punto a la generosidad del Jurado Nacional de Elecciones que nos ha brindado un espacio para difundirlo, pero no es igual que un canal de señal abierta y por eso molesto al señor presidente, sin perjuicio de seguir transmitiendo en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Además, vamos a crear el noticiero constitucional. Y si es posible, lo haremos con la mayor frecuencia que esté a nuestro alcance, porque a nuestro juicio solo se consolidará el Estado constitucional en la medida en que creamos un sentimiento constitucional, en la medida en que forjemos un sentimiento constitucional en la población, en la medida que el pueblo aprenda a amar su Constitución para poder defenderla con alma, vida y corazón, pero para eso tiene que conocerla. Y por eso es importante la labor de difusión del Centro de Estudios Constitucionales y la labor de difusión que realizan todos los magistrados. Y hay un magistrado que es un caminante eterno y que marcha también por todo el país, que es el magistrado Manuel Miranda Canales, que es nuestro magistrado mayor y a quien pido un aplauso. Principales metas para el año 2019. Hemos referido algunos logros, otros quedan aún en el camino pendientes de cumplimiento y hasta cuyo cometido nos proponemos llegar en el más breve plazo. En este propósito, estamos seguros que contaremos desde adentro con el apoyo de nuestros magistrados colegas y desde afuera con el entusiasmo de quienes, al igual que nosotros, creemos firmemente y patrióticamente en el Estado constitucional y en la necesidad de fortalecerlo y garantizarlo. En ese sentido, las metas que nos hemos propuesto para el presente año jurisdiccional 2019 son, entre otras, continuar con la reducción de la carga procesal, para lo cual se tiene previsto conservadoramente resolver 6.000 expedientes. Pero mi anhelo es, en la medida de lo posible, hasta que estemos acá, llegar a un porcentaje que a la larga arroje superar los 8.000 expedientes. Mayor número de sesiones de pleno jurisdiccionales, 80, y administrativos por lo menos 12. Consolidación de la ventanilla virtual, rediseño e implementación del sistema integrado de gestión de expedientes web y su interconexión con la ventanilla virtual. Continuar con las audiencias descentralizadas y su transmisión en vivo. Continuar con los canales de comunicación para la difusión de la jurisprudencia constitucional a través del programa Tus Derechos, el noticiero constitucional, el boletín institucional y la participación en ferias educativas. Fomentar espacios de difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales, para lo cual se han previsto realizar agendas constitucionales, conferencias y conversatorios, publicaciones, estudios e investigaciones. Todo esto en un número bastante importante. Modernización de la gestión institucional fortaleciendo los procesos internos. Continuar con la implementación del sistema de control interno, para lo cual se identificarán las brechas existentes y se realizarán las evaluaciones de riesgo y procesos. En cuanto al proyecto SNIP 10.062 para el ejercicio 2019, que es el relacionado con la mejora en diversos aspectos, entre ellos los locales, se nos ha asignado un total de 10 millones. En razón de que los expedientes técnicos han sido observados y a los recursos asignados se prevé la ejecución de la remodelación de la sede Arequipa este año y la convocatoria para la sede Lima, que se llevará a cabo en este año y cuya ejecución seguramente se iniciará también este año, pero respecto de lo cual estamos supeditados a levantar algunas observaciones al expediente respectivo. Palabras finales. La forja del Estado constitucional. Jamás debemos perder de vista la idea matriz, fundamental, nuclear de la Constitución del Perú, que está escrita en el artículo 1 de la Constitución.
la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esta es la piedra angular de la Constitución que debe prevalecer en la vida cotidiana de las personas, que debe imponerse e implantarse en el Perú como una práctica inexcusable. Por ello, en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución, de la constitucionalidad de las leyes y defensor de los derechos fundamentales o derechos humanos, pido que en todo accionar público o privado se respeten escrupulosamente los derechos de las personas y pido a todas las autoridades de las instituciones y organismos del Estado que evitemos las confrontaciones, evitemos toda forma de confrontación, evitemos toda forma de violación o afectación de los derechos fundamentales. En la lucha contra la corrupción, en la que todos los peruanos de bien estamos comprometidos, tenemos que ser escrupulosos en el respeto de los derechos de los investigados, porque a los corruptos les es favorable que se cometan errores y que se produzcan excesos, para después retrotraer los procesos y victimizarse. Es imperativo dar una lucha sin tregua contra la corrupción en nuestro país, actuando de acuerdo a los estándares de la Constitución, actuando de acuerdo a los parámetros señalados por el Tribunal, que es el supremo intérprete de la Constitución y de la ley, actuando de acuerdo a estos estándares, porque la corrupción no cesa en nuestro país y los errores que se puedan cometer terminan favoreciendo a los corruptos. El Perú clama por unidad y diálogo. El país se ha desgastado en una confrontación anómala que ha desmoralizado y radicalizado el rechazo ciudadano a las instituciones. Por ello, en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional del Perú, llamo a todos los actores sociales y políticos a actuar con la voz de la razón. La modernidad es el triunfo de la razón que tiene la obligación de fundamentar, razonar, argumentar, sostener y afirmar ideas sobre la base del análisis de todos los factores que dejen de lado teorías o doctrinas comprensivas con el fin de tomar acuerdos que nos permitan avanzar como país. El diálogo razonado y razonable es el gran aporte de la modernidad. El triunfo de la razón lo proclamó de manera transparente Manuel Kant, cuando señaló como su divisa el atreverse a pensar, a razonar de tal manera que podamos entendernos. El diálogo razonable es posible, abandonando todo prejuicio o preconcepto que torna inviables los acuerdos. Sabemos que muchas veces la causa por la cual no se impone la razón es la corrupción, o la sed de venganza, o los intereses subalternos. Los estadistas, los funcionarios del Estado, tienen el deber de elevarse por encima de los pequeños intereses y prejuicios y actuar de acuerdo a la altura de sus responsabilidades. De la misma forma, como buscamos hacer justicia y formar ciudadanos, tenemos la tarea de formar funcionarios y políticos probos que razonen, argumenten, fundamenten sus propuestas. La simple pasión o la arrogancia son los peores consejeros. Salgamos de la doxa o la simple opinión y actuemos con razón y con corazón, porque como hemos aprendido a través de los años de estudio y experiencia, los argumentos de la razón pasan por el tamiz ético que contiene nuestros sentimientos morales, y si pasamos ambos, el tamiz de la razón y de la ética, como imperativos categóricos, y nuestros sentimientos morales, estaremos cerca de actuar con sabiduría, que es lo que necesita nuestro país y los ciudadanos. Considero, finalmente, que nuestra Constitución es fuerte, es potente, capaz de resolver los asuntos del país, de los ciudadanos y del Estado. Llevamos 25 años de gobiernos constitucionales sin haber roto el hilo constitucional. Tenemos 4 décadas de gobiernos locales sin interrupción y llevamos 2 décadas de gobiernos regionales. La Constitución ha sido modificada de acuerdo a los mecanismos contenidos en ella y por el referéndum,
podrá ser modificada respetando la voluntad ciudadana cuando haya que hacerlo, voluntad que anhela una reforma de la justicia y una reforma de la política. Tenemos que darnos a diario un baño de constitucionalidad. Tenemos que darnos a diario un baño de constitucionalidad con el fin de que la Constitución se encarne en nuestra vida diaria, especialmente en la vida de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional del Perú realizará el esfuerzo para educar a los ciudadanos en el respeto de los derechos fundamentales, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Si la Constitución es parte de la vida cotidiana, tendremos un país serio, un país en forma, una patria que avanza, una sociedad civilizada, gobernada por la razón, una patria que crece y se proyecta al mundo, siendo respetada y admirada. Esa es una tarea en la que todos debemos estar comprometidos de cara al Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Queremos agradecer la especial presencia del señor presidente constitucional de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, quien procederá a retirarse para continuar con su recargada agenda de labores. El doctor Ernesto Blume Fortini procederá a acompañarlo. Le pedimos a nuestros distinguidos invitados permanecer en sus ubicaciones. No, por allá. Si no, sí. Monchito. Viene el saludo protocolar. O sea, sube y la gente saluda a los magistrados. Sí, perdón, claro, por eso he dicho que se quede con su sitio. Bien, continuando con la ceremonia, invitamos ahora a nuestros distinguidos invitados a proceder al saludo protocolar, donde se ingresará por el lado derecho del estrado.